Bien, continuamos con esta lección sobre la adicción a las TIC, las tecnologías. En concreto, WhatsApp, continuamos esos síntomas que indican cierta adicción a WhatsApp o que se hace un uso demasiado abusivo, ¿vale? Estar siempre pendiente que se hayan recibido nuevos WhatsApp, mirar de forma obsesiva, el doble check, síndrome de las vibraciones fantasmas, sentimientos de desánimo por no haber recibido ningún mensaje o estar hiperconectado. La adicción realmente al juego online, que merece un estudio aparte en la patología online, es importante porque se ha disparado en los avances de la tecnología, ¿no? Y ya incluso en Belgrade hay un hospital donde se trata realmente los problemas de este tipo de ludopatía relacionada con las TIC. Aquí tenéis en la Universidad de Belgrade cómo se incrementan esas consultas por problemas con las nuevas tecnologías. El 26,5% de la totalidad representan, el 12% tiene que ver con las nuevas tecnologías, con las TIC, videojuegos, redes sociales, etcétera, y el 14,5%, solamente el 14%, o sea, de todo ese 26%, el 14,5%, que es muchísimo, las apuestas exclusivas por Internet. Así que una actividad meramente lucrativa, meramente divertida, incluso recreativa, se puede convertir en un problema. La persona constantemente preocupada en cómo conseguir dinero para seguir jugando, tapar esas deudas, esa fase de pérdida, esa fase de ganancia y el impacto que esto sucede en la familia y el afectado que intenta esconderlo. Problema, cuando el juego deja de ser realmente un entretenimiento y pasa a ser ya una necesidad. Hay infinidad de estímulos directos o indirectos que nos llegan a través de las TIC. Por eso los factores de riesgo para este concreto mundo online son factores psicológicos y sociales. La impulsividad, control de impulsos, la necesidad de buscar sensaciones fuertes, que también el propio marketing nos ayuda a fomentar esto, a fomentar este deseo, las dificultades para gestionar conflictos, la baja autoestima, hacen que consuma psicológicamente esta realidad virtual. Los factores sociales son importantes porque un entorno donde se favorezca el juego en edades muy tempranas, muy precoces, o haber sufrido situaciones estresantes o traumáticas y poder utilizar la red para sustituir estos problemas emocionales son importantes. Así que las ciberadicciones o adicciones online, o si no se quieren llamar adicciones, comportamientos adictivos, son realmente algo novedoso hoy por el cambio, la revolución tecnosférica en la que vivimos. Los smartphones de alta gama tienen una cantidad de posibilidades que está todo dentro de un dispositivo. Realmente no necesariamente estoy todo el día con el móvil, porque en el móvil realmente hay muchas aplicaciones. En cualquier caso, un abuso es aquello que va más allá de lo razonable. ¿Pero qué es lo razonable? Porque no está definido. El uso adecuado o el abuso y la dependencia en las TIC hay que marcarlo, definirlo y saberlo. Cuestiones importantes en este campo de la tecnología de la información y la comunicación. Existen posturas muy diversas. Hay gran falta de concreción en exactamente dónde está la edad, qué aplicaciones, qué videojuegos fomentan la violencia, cuáles no. Bien, hay una cierta laguna, una cierta diferencia de patrones para exigir realmente una coherencia en la legislación. Hay inexistencia o no hay referentes, ¿de acuerdo? La comorbilidad, es decir, la asociación de diferentes patologías. Si puedo tener una adicción a la bebida y además jugar, ¿vale? Por ejemplo, eso es una comorbilidad que daría paso a una patología dual. Los colectivos adolescentes principalmente preocupan porque decimos esa masa encefálica no está madura biológicamente, fisiológicamente, y acceden muy pronto sin tener la suficiente educación asertiva para superar esto. Se constata que es un fenómeno que está en fuerte crecimiento, sin lugar a dudas.
Los diferentes tipos, pues hay muchísimos: la hipersexualidad, el cibersexo, las comunidades online o redes sociales tremendamente adictivas, la pornografía dentro de esa hipersexualidad compulsiva online, el blogging, ¿vale? El juego online, hay muchos, el blogging, el sexting, el grooming, todos estos son nuevas modalidades que ya lo veremos aparte. Las compras online es importante, las subastas online, el propio ordenador, encenderlo cada día, el móvil, el WhatsApp o las mensajerías instantáneas, los los mensajes MSM, las adicciones a los videojuegos, infinidad. Pero ¿qué problemas nos pueden generar estas ciberadicciones que nos servirán para detectarlas? Pues las repercusiones sociales y las repercusiones personales. Hay problemas en la alimentación porque lógicamente queremos cuanto antes jugar, pasar de una actividad que empieza a cobrar demasiado significado. Personalmente se genera ansiedad, sobre todo en este tipo de comportamientos adictivos. El empleo de la conducta es una vía de escape de la realidad. Hay depresión, hay aislamiento personal, hay déficit de atención, escaso control de impulsos, pérdida de esas habilidades sociales, pérdida del sentido del tiempo y, por supuesto, síndrome de abstinencia, aunque no se consuma ninguna sustancia. Ahí tenéis, chicos, quiero que le deis la bienvenida a un nuevo compañero en la oficina. ¿Veis? Vaya pinta de capullo, dice WhatsApp. ¿Veis un poco la pérdida de identidad o viviendo en un mundo hiperconectado? El proceso de la adicción en las adicciones sin sustancia tiene un proceso muy similar al del consumo. ¿Veis la corteza frontal y la corteza órbitofrontal, ambas encargadas del juicio, ¿de acuerdo? Del discernimiento. Estas zonas están afectadas, ¿de acuerdo? Lógicamente, al principio no pasa nada, pero después observamos que en ese núcleo accumbens y en el área ventral del tegmento, junto con el estriato y la sustancia negra que vemos ahí, es decir, el cuadro sináptico, se ve afectado. El hipocampo, sobre todo, porque el hipocampo nos da la memoria, las carpetas de memoria existentes en nuestro cerebro. Así que el sistema cerebral de recompensa, el cuadro de gratificación, se ve afectado de forma diferente que las sustancias químicas que, digamos, a veces rompen la propia célula, o la molécula incluso del alcaloide. Pero en estos casos también realmente se está produciendo una modificación si no comprendemos la diferencia entre uso, abuso y adicción, o uso, abuso y dependencia. El lóbulo parietal, el lóbulo frontal, el occipital, la amígdala que nos avisa, la corteza entorrinal, el hipocampo, el lóbulo temporal y el cerebelo, importantísimos en esta etapa de comportamiento adictivo. Normalmente al principio la conducta es placentera, es enriquecedora, nos permite un buen rendimiento a veces. Después los pensamientos referidos a la conducta aumentan, es decir, están en nuestra mente, el volver a hacerlo, el seguir con el juego, el seguir con el trabajo, incluso. No olvidemos que esto no se trata solo de apuestas online. A veces en el mismo trabajo no somos capaces de desconectar. Aprende a desconectar. Más adelante la conducta es muy frecuente y seguimos en este deseo intenso de llevar a cabo esa conducta con expectativas de que cambiaremos el malestar. Y al final la conducta se mantiene a pesar de que haya consecuencias muy negativas. Se tapa y se disfrazan los verdaderos conflictos personales, familiares, y se sustituyen por roles que a lo mejor no tienen nada que ver, no solo a nivel personal, sino también a nivel de imagen. Es decir, cuántos coaches, cuántos anuncios constantemente nos venden. Hola amigos, yo mismo lo hago, pero mi intención es ofrecer educación, pero los coaches que hay detrás realmente pocos son los millonarios, y la gran verdad a veces es una farsa, ¿no? Es una verdadera farsa. Factores psicológicos de predisposición, es decir, no todos se enferman, ya lo veíamos con las sustancias, algunos sí y algunos no, porque hay variables de personalidad. Una persona es más impulsiva que otra, es más arriesgada, aventurera en las sensaciones que otra, tiene una autoestima muy bajo, la frustración a la tolerancia es muy baja, el estilo de enfrentar problemas es inadecuado,
Y por supuesto la vulnerabilidad emocional, el estado de ánimo disfórico, es decir, arriba, abajo, distorsionado o confuso, carencia de afecto, cohesión familiar, es decir, débil, la cohesión familiar débil y la carencia de afecto van unidas, ¿no? Y la pobreza en esas relaciones sociales. Por eso recomiendo el curso que tenemos de habilidades sociales, porque es importante cómo relacionarse en sociedad. Tratamientos entonces, muy bien, vemos los factores biológicos, psicológicos y sociales. La intervención biopsicosocial educativa, muy bien, pues ¿cómo vamos a establecer estos parámetros? Pues sencillamente con las premisas para la realización del tratamiento. ¿Se reconoce o no se reconoce la existencia de un problema? Se tratan las posibles enfermedades asociadas a ese problema de tecnología o de juego o de sexo. Se reduce progresivamente en el tiempo dedicado a la realización de esa conducta que provoca la adicción sin sustancia. Debo decir que esto es diferente de las adicciones a consumos, donde realmente la abstinencia es de golpe, excepto en algunos casos de alcohol o de heroína con metadona o con antabús. Pero en las TIC sí que hay una progresión hacia atrás. Apoyo psicológico y grupos de autoayuda siempre son muy buenos. Por eso decimos que importante es que la Iglesia sea un grupo de autoayuda sano. Apoyo social, apoyo farmacológico en ocasiones, esa ansiedad hay que regularla, ese estado de ánimo bajo, y implicación, por supuesto, del entorno más cercano que mejor esté disponible para ayudar. La dificultad para hablar de un tratamiento único en las adicciones sin sustancia es real. No podemos decir, como hacen muchos, con todo respeto, es decir, nuestro método. Bueno, pues depende, el método puede ser bueno, depende del sujeto, depende de muchos factores. No podemos usar un solo tratamiento, sino que hay que adaptarnos. Comúnmente en las adicciones químicas o las adicciones a sustancia, junto con las adicciones sin sustancia, los dos valores que encontramos son la pérdida de control y la dependencia, es decir, la compulsividad y la absoluta obsesión, y la absoluta extrañeza, ¿no? Entonces, en cuanto a ese comportamiento, ¿cuál será el objetivo? ¿Controlar el juego o abstenerme? Es decir, cuando alguien ha enfermado realmente y quiere salir adelante, no le van a quedar muchas ganas de jugar, pero sí que hay casos en los que efectivamente nos adaptaremos y veremos donde sí se ha producido una victoria sobre la adicción y un control sobre el consumo que me llevó a esa adicción, lo cual es muy arriesgado, pero no es imposible, no es para nada imposible. El objetivo terapéutico en el tratamiento de las adicciones, en las químicas hemos dicho la abstinencia total. En las sin sustancia hay algunas que efectivamente vamos a cortar totalmente, como el juego, pero hay otras que a lo mejor no es totalmente, sino que se reaprende, ¿de acuerdo? Por eso hay que evaluarlas personalmente. El tratamiento y la prevención de recaídas en adicciones sin sustancia, pues lógicamente control de estímulos, siempre, ¿vale? Directos e indirectos, y exposición, es decir, tenemos lo que se llama la terapia de choque, pero prevenimos la recaída, pero no nos aislamos, fomentamos lo que nos vamos a encontrar en el mundo real después, si es que estamos ingresados. Y el tratamiento de mantenimiento, es decir, o de conservar ese estado de abstinencia. Por supuesto, a medio plazo y a largo plazo conseguiremos identificar situaciones de riesgo que no veíamos antes. Algunas serán más fáciles que otras. Aprenderemos respuestas de afrontar adecuadamente esas situaciones. Modificaremos las distorsiones cognitivas, es decir, los pensamientos extraños o que no son correctos, pero nos lo creemos sobre la capacidad de control. No me pasará, es Navidad, lo conseguiré, esta vez ganaré. Y a largo plazo, por supuesto, problemas específicos quedarán resueltos y el estilo de vida obviamente cambiará. Hay una alternativa. Por un lado, objetivamente no realizamos la conducta adictiva porque no podemos hacerlo, porque hemos enfermado, pero por otro lado, al no implicarnos en esa conducta, aprendiendo a saber que puedo hacerlo, pero escojo verdaderamente libre, en verdadera libertad, otro camino, otra manera. Así que, en resumen, otra manera de vivir, otra alternativa de vida, que para nosotros la otorga la buena comprensión del Evangelio de Jesús y el hombre frente a Dios, de Antonio López. Entonces, finalmente, no tengo Twitter ni Instagram, por eso voy por las calles gritando que he comido, que tomo y
¿Y cómo está la cosa en casa? Estoy tratando de hacer amigos. Hasta ahora tengo 3 seguidores, 2 policías y un doctor. Es una broma. Es decir, aquí no se enjuicia. Por supuesto, las redes han venido para ser un medio social y debemos vivir lógicamente en la vida, en la etapa, y es para nada debemos aislarnos de la realidad. Pero ojo, cada uno debe escoger, debe elegir, porque realmente ahí tenéis otro ejemplo. Tu mensaje ha sido enviado, tu mensaje ha sido recibido, tu mensaje ha sido leído, tu mensaje leído por la persona que querías, sigue sin contestarte, no hay ningún error en la red, sí, trae su teléfono consigo, simplemente no quiere contestarte. Es un poco esto nos parece una broma en personas maduras, que también ocurre, pero imaginaos en adolescentes o en niños, ¿no? Se suele decir, a veces Twitter te hace creer que eres sabio, Instagram que eres fotógrafo, Facebook que tienes amigos. El despertar va a ser duro. Es decir, que al final debemos nosotros usar las redes y estas enormes posibilidades de comunicación, pero sobre todo sin caer en el problema de las posibilidad de un comportamiento adictivo que me aleje de la sociedad. ¿De acuerdo? Así que volver un poco a no olvidar las relaciones personales, a utilizar las redes de forma adecuada, que esto no es fácil, y finalmente tener claro que no es ninguna broma, las adicciones sin sustancia siempre están ahí. Saludos, seguiremos con nuestras clases. Muchas gracias.